Muy buenas, a continuación voy a explicar sobre la declaración del impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? La declaración del impuesto a la renta es un trámite que se realiza anualmente en Ecuador, en el cual los contribuyentes informan al Servicio de Rentas Internas, SRI, sobre sus ingresos y gastos durante el año fiscal, ya sea por trabajo, dependiente o independiente. ¿Quién debe pagar? La declaración de impuestos a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme a los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. ¿Sobre qué se debe pagar? Para calcular el impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, se debe considerar lo siguiente. De la totalidad de los ingresos grabados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. Plazos para la declaración. Los plazos para la presentación de la declaración varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente. Por ejemplo, el noveno dígito de RUC o cédula tenemos el 1, el plazo para personas naturales sería el 10 de marzo, plazo para sociedades sería el 10 de abril, sería como el 2, 12 de marzo, el plazo para sociedades 12 de abril, el 3 sería el 14 de marzo, plazo de sociedades el 14 de abril, el cuarto sería el plazo para personas naturales el 16 de marzo y plazo para sociedades el 16 de abril. Como noveno dígito RUC o cédula tenemos el sexto, que plazo para personas naturales sería el 20 de marzo, plazo para sociedades será el 20 de abril. Y así a continuación se encuentra en la tabla. A continuación vamos a explicar sobre el caso práctico. En este caso práctico tenemos que dice, se presenta un caso práctico de declaración del impuesto a la renta para un contribuyente en Ecuador, impuesto a la renta para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. En este caso tenemos a María, una contribuyente obligada a llevar contabilidad que se dedica a la fabricación de ropa para dormir, cuyos ingresos netos han sido de 300.000. Además, durante en ese periodo tuvo costos de 100.000 y gastos de 40.000. Paso 1. Calcular la base imponible. Base imponible igual a ingreso neto, menos costos y menos gastos. Más ingreso neto sería 300.000, menos costos 100.000, menos gastos 40.000, base imponible 160.000. Paso 2. Identificar la fracción básica. Busca el valor de tu base imponible para la franja de valores dada por la columna 1 y 2 de la tabla seleccionada, el valor de la columna 1, año en el 2023, que serían en dólares. Aquí tenemos el cuadro que es en el año 2023, que serían dólares. Entonces, si tu base imponible es de $160.000, te correspondería posicionarte en la última fila de la tabla, ya que ese valor encaja en la franja desde 103.644 en adelante. Tu impuesto fracción básica será de 24.231, fracción básica 103.644. En el paso 3 tenemos que calcular fracción excedente. Fracción excedente, base imponible menos fracción básica. Base imponible sería 160.000 menos fracción básica 103.644 y fracción excedente 56.356. En el paso 4 tenemos que para calcular el impuesto a la fracción excedente, impuesto fracción excedente igual a fracción excedente, el porciento impuesto fracción excedente, columna 4. Para este caso, nuestra base imponible sería de 160.000, que nos ha ubicado en la última fila de la tabla, por la que el porciento correspondiente será el 37% de la columna 4. En la fracción excedente 56.356, que sería X igual al porciento impuesto fracción excedente del 37%, el impuesto a la fracción excedente 20.851,72. En el paso 5 tenemos que identificar el impuesto a la fracción básica. Impuesto a la fracción básica igual al valor correspondiente en la columna 3. Nuestro caso nos ubica en la última fila de la tabla, entonces deberás tomar el valor correspondiente en la columna 3.
impuesto a la fracción básica 24.231. Y en el paso 6 tendríamos que calcular el impuesto a la renta del 2022 a pagar. Impuesto a la renta es a pagar igual al impuesto fracción excedente más impuesto sobre la fracción básica. Y el impuesto a la fracción excedente sería 20.851,72 y el impuesto a la fracción básica sería 24.231. Con el impuesto a la renta a pagar sería 45.082,72. Y para terminar con este tema tenemos una conclusión, que esta es la declaración del impuesto a la renta es de suma importancia, ya que se logra obtener una financiación considerable para los gastos que permiten el crecimiento y desarrollo del país. Por lo tanto, es de suma importancia que los contribuyentes cumplan con esta obligación tributaria. Muchas gracias.